Buenas tardes a todos mis amigos que están aquí en este programa meditando la palabra en la barra de Tucac TV. Y bueno, pues en esta tarde mando saludos, Pastor José Luis Valdetano, en ausencia mi amigo Jesús Miranda, también les manda saludos. Y hoy quisiéramos hablar sobre un tema que, ¿cuál será la verdadera iglesia? Hay muchas denominaciones, hay muchas religiones que se autoapropian y declaran que son la verdadera iglesia que Cristo fundó, son dueños y hasta pues se enconan, ¿no? Se enojan. Hay muchas religiones que todas se justifican con la Biblia y con esta Biblia preciosa. Pero ¿qué dirá la Biblia? Tú puedes buscar, porque hoy en estos tiempos es muy fácil meterte a internet, buscar la historia de cualquier religión y ahí la vas a encontrar. Y luego obviamente tienes que buscarla en la Biblia. Una forma que yo les comento de leer la Biblia es pues no leer extractos, no leer versículos separados, porque podemos cometer el error de hacer herejías. ¿Qué es una herejía? Una palabra mal dicha, ¿no? Una interpretación de la Biblia mal aplicada. Entonces, si un versículo no te da la idea, tienes que leer el texto. Y luego de ahí tienes que ver el contexto de la historia, de lo que estás leyendo. Y así, pero al final, el que te va a dar la revelación de su palabra es el Espíritu Santo. Fíjate que hoy quiero hablar sobre que hay una religión que se denomina cristianos, evangélicos, y dentro de la iglesia cristiana evangélica hay denominaciones como son bautistas, presbiterianos, metodistas, y bueno, pues pentecostales, pentecosteses. Y entre de estos mismos, o dentro de nosotros mismos, porque yo también soy cristiano, hay diferencias. Diferencias porque no sabemos entender la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios sin el Espíritu Santo es una palabra que pues ahí está, ahí está. Por eso es necesario que cuando tú leas la Biblia, pues platiques con Dios y le digas que te revele su palabra. Eh, hay pues a mí nunca me ha gustado hablar de otras religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica es una iglesia de las más corruptas, de la menos verdadera, porque pues en el año 315, un emperador que se llamaba Constantino, y ahí está en la historia. Él, pues yo creo que ahí pensó, ¿no? Que cómo le haré, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que en ese entonces el Imperio Romano se dividía en tenía diferentes gobernadores, porque la extensión de su imperio era grande. Entonces, pues, hagan de cuenta que un presidente, digamos, si lo queremos hacer aquí, lo queremos ilustrar así, en estos tiempos, un presidente, yo que vivo en México, no podía estar en Estados Unidos o en América del Sur, que también eran parte del imperio. Estoy dando un ejemplo, perdón. Eh,
entonces puso gobernadores, y uno de esos gobernadores pues era Constantino, y después fue emperador, y él fue el creador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por eso lleva estos tres nombres, ¿no? En latín católico quiere decir universal, porque en ese entonces él era el que, pues, mandaba, ¿no? Y apostólico porque buscó la doctrina de los apóstoles, aunque no en su totalidad, y romano, pues porque él era romano. Y la primera sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana fue en Constantinopla, porque él era de ahí. Y ya después la trasladaron a Roma, pero ellos hicieron una mezcolanza, por eso digo que son los más corruptos, porque hicieron una mezcolanza de varias doctrinas, la doctrina romana, sus dioses paganos, tomaron cosas de la religión judía, y como han avanzado, se han transmutado, se han acoplado a los tiempos. Pero bueno, esto es aparte, ¿no? Ahora sí que cada quien, pero lo triste de todo esto es que la iglesia cristiana, yo veo que viven así igual. Ellos están más apegados a las raíces romanas, católicas, que a las raíces hebreas, que deberían ser nuestras raíces. Bueno, quiero leerles dicen por ahí, basta de palabrería, ¿no? Quiero leerles un versículo en la Biblia, está en Mateo 15, y bueno, estamos aquí esta tarde, tomando el café, y qué mejor que deleitándonos en la palabra. Dice Mateo 15:2. Bueno, desde el 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, quiero decirles que estos escribas y fariseos eran de la religión judía, pero eran de diferentes denominaciones. Una de estas eran los escribas y otras eran los fariseos. Había otros que se llamaban saduceos, y bueno, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué por qué no se lavan la mano cuando comen? O sea, ellos tenían muchas tradiciones, los judíos, y, y una de ellas de la que está hablando aquí es que, pues, dice, ¿por qué ellos no se lavan las manos? Cuando nuestros ancestros nos dijeron que antes de comer pues, teníamos que hacer pues una bendición para lavarnos las manos. Pero ellos lo tomaban como tradiciones. Y, y hoy en día nosotros también tenemos tradiciones. La iglesia católica, ellos toman el pan y beben el vino, pues cada que hacen misa. Y bueno, pues Lutero, cuando salió de esa iglesia, que Dios le reveló la verdad, gracias a Dios, salió y dijo, esto no es así, pues, pero desgraciadamente también se trajo cosas que pues se implementaron aquí con la iglesia cristiana. Y desgraciadamente los maestros, los pastores, los intérpretes de la palabra, pues no se han preocupado en escudriñar. No se han preocupado de escudriñar y seguimos las tradiciones de ellos, de los que se impusieron. Porque ellos que hacen, que se denomina la Santa Cena, pues en realidad no tiene fundamento bíblico. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando bendijo el pan y bendijo el vino, pues estaba haciendo un recuerdo de la Pascua, porque estaban en este tiempo, estaban festejando la Pascua
Dice aquí en Lucas capítulo 22, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, antes que lo crucifiquen? Porque les digo que no la voy a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, y tomad esto, partidlo entre ustedes. Porque digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dice, y después tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Entonces, lo que estaba en realidad haciendo, que en algunas Biblias ponen ahí la institución de la Santa Cena, pues esto no es inspirado por Dios. Dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Y entonces, obviamente, a, a fuerzas nos tenemos que decir, a ver, ¿dónde se habla de la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua se llama en hebreo Pesaj, pasar de largo. Y Pascua también significa muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces, tenemos que irnos nosotros a Éxodo capítulo por ahí del 12. Tenemos que leer esa parte del 12. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en Éxodo 12, del 1 en adelante, y dice, este mes será principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Y le dijo Dios a Moisés, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal debe ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmularán. Y dice que después de esa sangre, la sangre de ese cordero, la iban a poner en las puertas. ¿Para qué? Para que el heridor pasara de largo. Dice en el versículo 13 de Éxodo 12, dice, y la sangre me será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones por estatuto perpetuo. O sea, dice, este es un mandamiento de Dios, es un estatuto, dice perpetuo, ¿hasta qué? Pues hasta que yo venga. Y en ningún lado de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia que yo vea, dicen que lo hagan cada que hacen una misa, cada que celebran, cada que se le antoja al pastor, o no sé cómo se le llaman todas, pero a mí me preocupa mucho, pues, estos cristianos, ¿no? Evangélicos, porque seguimos aferrados ¿cuáles son nuestras raíces? Nuestras raíces son, debemos profundizar más en ver las raíces hebreas o ver las raíces católicas. Porque de verdad nosotros hacemos más cosas católicas que de hebreas, y que pues donde dice la Torá o la Biblia, aquí está la Biblia, esta es la madre de todas las Biblias, de ahí salieron muchas Biblias, la Biblia Recobro, la Biblia Católica, la Biblia de los Testigos de Jehová, las Sagradas Escrituras, pero la que es la verdadera es esta. Y de aquí han quitado comas, le han quitado versículos, le han aumentado libros, todo para justificar una doctrina. Entonces tú, amigo cristiano, tú necesitas leer. ¿Cómo es posible que nosotros festejemos el Día de los Muertos? Ay, no, pues en México festejamos no Halloween, pero a los muertos. Son tradiciones.
¿cómo es posible que, pues que hagas tantas cosas que hace la Iglesia Católica? Por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe de los que leemos la Biblia, ¿no? Que no nació en diciembre. Pero como no leemos, somos bien conchudos, la palabra conchudo en México es así flojo. Pues dijo, bueno, pues al final nació. Este, mm, pues hay que festejar que nació, no, no importa la fecha, ¿cómo no va a importar si aquí lo dice en la Biblia? Pues claro que es muy importante, es algo, el que haya nacido nuestro Señor Jesucristo es importante. El que sepamos la fecha de su nacimiento es más importante. Pero, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Tú te vas por las tradiciones. Ay, es que pues en mi denominación, pues así me enseñaron. Pues así te enseñaron, pero le escudriña las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo te dijo, escudriñe mis escrituras. Festejan, eh, ponen arbolito, se hacen esclavos, ¿sí? De la globalización. Todas estas fiestas, el Día del Amor, el Día de la Mamá, el Día del Papá, bueno, hasta creo que hay Día del Pastor, son para hacer negocio las tiendas. ¿Y por qué crees que las pagan a las televisoras? Pues para que promuevan. O sea, a ellos les conviene que haya tradiciones porque hay ventas. Ahorita aquí en México, pues no sé si en todo el mundo, pero aquí se acerca una fiesta, pues una fiesta pagana desde los años de en que aquí pues no conocían nada, ¿no? Estamos hablando de antes de que vinieran a colonizar España, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas tradiciones y que nos aferramos a las tradiciones. Decía aquí en Lucas 15:2, ¿no? Los fariseos y los escribas le decían, ¿y por qué no se lavan las manos para comer? Quiero leer también eh, el número 15, Marcos 15:6. Marcos es el primer libro de los 4 evangelios. Dice Marcos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Bueno, vamos a leer todo, ¿no? Dice, respondiendo él, les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Dice, porque también ustedes, dice, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué quebrantan esas tradiciones de nuestros padres? Dice, porque ustedes también. Respondiendo les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. O sea que son más importantes las tradiciones que el mandamiento de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Entonces, muchas veces puede más la tradición que un mandamiento. ¿Por qué? Por la ignorancia. Vamos a leer Hechos. Hechos capítulo es 11. Dice el 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Se les llamó cristianos. No se les llamó
como otras religiones dicen, no, pues esta es la iglesia verdadera, ¿no? Esta es la mía es la verdadera y ustedes están mal. No, no, no. Ahí se les llamó cristianos o cristitos. ¿Por qué se les llamó así? Porque ellos reflejaban el amor de Jesús, el trabajo de Jesús. Ellos reflejaban todo eso y por eso les dijeron, ellos son, pues, son como cristitos. Entonces sí son cristianos. Entonces, ¿qué religión vino a, a fundar Jesucristo? Ninguna religión. Porque ya los mandamientos, las ordenanzas ya estaban escritas, ya se las había dado Dios ahí en el monte Sinaí a Moisés. Y son las que permean aquí en este aire, en este tiempo. ¿Por qué crees tú que dicen por aquí en México hay más buenos que malos? Porque el Espíritu de Dios es el que frena. Por eso somos más buenos, aún sin conocer su ley, aún sin conocer la palabra de Dios. Pero hay algo dentro de ellos que los mueve a que actúen correctamente. Pero ahí fue la primera vez que se les llamó, ya que si alguien quiere llamar de alguna manera un nombre a la religión que viene a implementar Jesús, que no es ninguna religión, se llama cristianos, no ni nada de demás adjetivos, cristianos. Y tú puedes llamarte, ¿cómo puedes saber que tú eres cristiano? No, no cualquiera, ¿sabes que todos somos hijos de Dios? No, no, hijos de Dios no, no. Dijo nuestro Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero si tú pues le desobedeces, no honras a Dios, no amas a tu hermano, eres maldiciente, eres borracho, eres lo que tú quieras, adúltero, lo que tú quieras, y luego te das golpes de pecho, pues no, lo que tú tienes es tu religión, y en tu religión te permite esto. Lo que vino Dios a través del Hijo a enseñarnos es cómo es un modelo de cómo debemos de ser nosotros aquí, en esta tierra, soportándonos unos con otros, perdonándonos unos con otros, amando al prójimo. Creo que este es un mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, fíjense, un saludo a todos mis amigos que están conectados. También quiero mandarle un saludo a mi amigo Jesús. Pues también hacerles una invitación, ¿no? Estamos nosotros aquí en la iglesia Hechos 15:16 en Ciudad de Nezahualcóyotl, los que viven en el Estado de México o los que viven por aquí en la calle 30, número 153 de la Colonia Estado de México, entre el bordo de Xochaca y Cuarta Avenida. Pues los que están en otra parte del mundo, como mis amigos de Cuba, de Costa Rica y de Colombia, que les mando un saludo al pastor Reni, a la pastora Zuleida, pues nada más pueden, un día que vengan por acá ya saben dónde está su casa. Dice aquí, hay muchos que decían, no, dice, ¿qué pues es Pablo? Dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habían creído, y esto según lo que a uno concedió el Señor.
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mucha gente dice aquí, no, pues es que yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Y está cada quien dividido, ¿no? Y entonces es el apóstol Pablo lo que le estaba amonestando a esta iglesia de Corinto, ¿no? Así que, así que dice que ni el que planta en 1 de Corintios 3, estamos leyendo el 5 en adelante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, Cristo es esa piedra reprobada por los hombres. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios? Entonces, dice el apóstol, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces, ¿qué es, la iglesia? La iglesia eres tú. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que tú eres la iglesia de Cristo? Cuando alguien te diga a ti, ese camina como Cristo. Cuando alguien diga, certifique lo que tú hablas. Y le estoy hablando a todo mundo. Cuando tú dices, no, pues Dios te ama y Dios te perdona, y tú haces lo mismo haces lo que dices, entonces alguien te va a decir, tú eres Cristo, tú eres como Cristo. De verdad, Él tiene el Espíritu Santo. Y de verdad, entonces tú eres la iglesia. Porque la iglesia no es un templo. Dijo Salomón cuando construyó el templo, dice, ¿a poco será posible que estas paredes te puedan contener a ti? No, 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 yo no lo puedo creer, claro que no. Dios no está en un templo hecho de manos de hombres. Dios habita en tu templo, tú eres templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Dice, ¿no sabes? Dice aquí en 2 Corintios 6, 19, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no es tuyo? Porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que vamos a darle gloria a Dios en qué, en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu. Y que este templo del Espíritu no costó cualquier cosa, costó la sangre de Cristo. Y entonces Pablo le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Tú puedes tener una denominación X. Tú te puedes decir que yo soy esto. Pero si no haces lo que dice la palabra, pues tienes una religión. Y tu religión, pues la defiendes. Y estás defendiendo más a tu religión que a Cristo. Cristo no necesita que lo defiendan. Estás vanagloriándote de tu religión. Tristemente hoy la gente
pues le da más honra al cabeza de su religión que a Cristo. Bueno, aquí en México casi ya no viene, gracias a Dios, pero hay uno que viene y que antes hasta le ponían pétalos de rosa y estas, ¿cómo se llama? Hasta mantas, ¿no? Hasta abrigos, hasta... ¿Por qué? Si ni nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Pero también hay otros que a su apóstol, a su profeta, a su pastor lo ven más que Dios. Entonces dice aquí, vamos a glorificar el templo. Vamos a vivir no de tradiciones, sino buscando, escudriñando la palabra. Y entonces en este momento tú, tú eres hijo de Dios, eres Cristito, siempre y cuando demuestres que eres Cristo. Un día le preguntaron a sus discípulos, ¿cómo conoceremos a estos falsos profetas, a estos falsos maestros? Por sus frutos. Pero así como van a conocer a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, también van a conocerte a ti. Porque si tú llevas una Biblia, si tú llevas un escapulario, si tú llevas no sé qué tanto lleves y predicas a Cristo y no das testimonio de Cristo, eres un farsante. Eres un falso maestro, eres un falso profeta. O bueno, o somos, ¿no? Porque igual a mí me gusta compartir la palabra, ¿no? Pero si no doy testimonio, pues nada más estoy siendo usado. Dice, dice la palabra de Dios ahí en Timoteo que dice, en la casa de Dios hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Bueno, vamos a seguir leyendo. Marcos 7:5. Marcos 7:5, ya esta me estoy enojando. Y eso no es de Dios. Marcos 7:5. Dice, le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le estaba preguntando otra vez, ¿no? Estamos confirmando esto, ¿no? Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, bueno, vamos a ir a Colosenses. Pablo está hablando a la iglesia de Colosas. Colosenses está después de Efesios, después de Filipenses. Y bueno, pues mándanos un mensajito, un comentario, amplíanos esto. Si tienes una duda o si crees que lo que estoy diciendo es mentira, pues también ponlo ahí. Y con gusto lo vamos a discernir, ¿no? Entonces, estamos aquí, esta Biblia se le pegan las hojas, ya tiene muchos años conmigo, gracias a Dios. Y bueno, pues, dice aquí en Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Y ahorita nosotros vamos a estar aquí en México llenos de tradiciones. Ahorita viene lo del Día de Muertos, que ya también lo complementaron con Halloween. Después que vendrá por ahí. Ah, pues aquí la Iglesia Católica se sacó de la manga una virgen que se llama Guadalupe. Nada tiene que ver con la mamá de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, se la sacaron de la manga y gracias a Dios esto va menguando, esa tradición va menguando, pero pues al final hay gente que la festeja, ¿no? La festeja, y y después de esto viene, que después del 15 las posadas y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que
Todo mundo sabe, y la Iglesia Católica ya lo sabe, que ella lo implementó, pues para, ahora sí que pregúntenle a ella por qué puso que el día 24, 25 de, de diciembre festejan al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero lo triste es que los cristianos también estén festejando y que no les importe y que sigan las tradiciones del mundo, porque estas son del mundo. Bueno, yo le doy gracias a Dios por su tiempo, pero no sin antes, dice aquí en Timoteo 4, 1, 3, primera de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén, quiere decir así sea, así es, ¿verdad? Entonces, en esta hora te doy gracias por estar aquí en este programa meditando la palabra. Nosotros vamos a seguir escudriñándola. En estos vamos a hablar un tema sobre las fiestas de Levíticos 23, que son fiestas proféticas y que siempre van a caer en Cristo. Y también vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no fue en diciembre, y que sí fue en la fiesta de los tabernáculos. Es la última fiesta solemne que habla la Biblia, y el motivo por qué nació en esa fiesta de los tabernáculos. Así que no te pierdas de nuestro canal, tucactv.mx, en YouTube, y estamos en Facebook, tucactv, Facebook. Dios te bendiga.